Hola, en este bloque entonces veremos cómo se produce la liberación de las vesículas sinápticas. Como habíamos dicho, la sinapsis química tienen dos componentes, uno presináptico y uno postsináptico. El botón sináptico entonces está al final del axón y es en el axón por donde se transmite el potencial de acción. Básicamente, y haciendo como un resumen de cuál es el mecanismo, el potencial de acción viene a lo largo del axón, llega al terminal sináptico y en el terminal sináptico existen canales de calcio dependientes de potencial que ante el cambio de potencial producido por el potencial de acción, por la llegada del potencial de acción al botón, se abren, se aumenta su probabilidad de apertura y esto permite el ingreso de calcio al terminal. El calcio que ingresa al terminal gatilla por una maquinaria pre-ensamblada la liberación de las vesículas, la fusión de las vesículas a la membrana plasmática y la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. El neurotransmisor que se libera al espacio sináptico es luego detectado por los receptores que están en la membrana postsináptica y estos receptores entonces ya sea son ellos mismos o están acoplados a canales de iones que lo que hacen es cambiar la probabilidad de apertura de canales que van a cambiar la permeabilidad de la membrana y eso va a producir un cambio en el potencial de membrana del terminal postsináptico. Lo importante aquí es que esta señal eléctrica, que es el potencial de acción que viene por el axón, gracias a este acoplamiento entre los canales de calcio, el calcio que ingresa en la liberación de la vesícula con neurotransmisor, se convierte en una señal química y esa señal química es detectada por el terminal, por los receptores que están en el terminal postsináptico y el cambio en la permeabilidad de la membrana del terminal postsináptico entonces produce un cambio en el potencial postsináptico que está nuevamente generando una señal eléctrica. La liberación de neurotransmisor es completamente, la liberación, digamos, sincrónica de neurotransmisores dependiente de la concentración de calcio citosólico. En esta diapositiva se ve a mano izquierda una foto de una sinapsis que está en el sistema nervioso central, en el sistema sensorial auditivo y que es lo que se llama el cáliz de Held, que es muy grande, de manera tal que es posible hacer electrofisiología en esta sinapsis. Y esta es una sinapsis entonces que tiene un elemento postsináptico y un elemento presináptico que rodea al elemento postsináptico. Y se puede registrar tanto el potencial de acción que viene y que llega al terminal como el cambio de potencial de membrana que se genera en el terminal postsináptico. Entonces, en estos registros que se ven a mano derecha, lo que ustedes pueden ver es que en la neurona presináptica se observa un cambio de potencial muy importante, que sería el potencial de acción, que se asocia a una corriente de calcio que se observa en sentido contrario. Entonces, un potencial de acción se asocia en el presináptico a una entrada de calcio al terminal. Posteriormente,
Y ahora, digamos, registrando en el terminal postsináptico, en el segundo registro se puede ver la velocidad con la que se libera el transmisor, que en tiempo es posterior a la entrada de calcio del presináptico, y aún en tiempo posterior lo que se puede observar, que es el segundo registro de la segunda fila, es la corriente postsináptica que se genera debido a la liberación de neurotransmisores. Por último, está, y posterior entonces, en tiempo, está el potencial de acción que se genera en la célula postsináptica, en la neurona postsináptica. En el gráfico de la izquierda abajo, lo que pueden ver es cómo la concentración de calcio va determinando la liberación, la velocidad de liberación de vesículas sinápticas, que va siguiendo una curva logarítmica. En estos registros lo que están mostrando básicamente es la temporalidad en que el potencial presináptico, potencial de acción presináptico, va a producir en el tiempo primero una corriente de calcio presináptica que va a provocar la liberación del neurotransmisor, y este neurotransmisor entonces va a producir una corriente postsináptica, y esta corriente postsináptica va a eventualmente generar un potencial de acción. Eso. Entonces, pero ¿cuál es el mecanismo realmente para la liberación de vesículas? En esta figura se muestra algunos de los componentes esenciales que permiten la liberación. En la figura primera de arriba se muestra algunas de las moléculas involucradas. Primero, la parte de arriba muestra la vesícula, donde se observa el transportador de neurotransmisor, del cual hablamos en la sesión pasada, y otras proteínas asociadas a la vesícula que son necesarias para la fusión. Entre ellas, algunas proteínas como RIM y MUC13, que son proteínas que permiten la asociación de los canales de calcio con las vesículas. Pero las más importantes son las que están en el recuadro con línea punteada, que está, digamos, juntando un complejo de 3 proteínas: SNAP25, synaptobrevina o VAMP1 y sintaxina. Estas moléculas que acabo de indicar, que están en el recuadro, son lo que se llama el complejo SNARE o SNARE. Eso está en la figura de la derecha, y está colocado paso a paso las etapas por las cuales se produce la fusión de las vesículas. Básicamente, la proteína SNARE de vesícula, que es synaptobrevina, es capaz de asociarse con las proteínas SNARE de membrana plasmática, que son
sintaxina y SNAP25. En conjunto, ellas forman un complejo que en ausencia de calcio se mantienen asociados, pero no con no estrictamente eh, enrolladas, están solo asociadas. Entonces cuando entra el calcio por los canales de calcio dependientes de potencial, el calcio se asocia a otras proteínas y produce el retorcimiento de estas proteínas del complejo SNER, y esto obliga a los dos membranas, la de la vesícula y la membrana plasmática, a asociarse y obligar la fusión. Entonces, porque en el fondo es como retorcer una cuerda, y en la medida en que se retuerce se van juntando las dos partes, y esto digamos rompe eh, la electrostática que hay entre las membranas de la vesícula y la membrana plasmática, y logra la superposición y luego la fusión de estas dos membranas. Al fusionarse, el neurotransmisor se libera y la membrana se asocia, o sea, queda como parte de la membrana plasmática. En la figura de la izquierda abajo ahora, lo que se observa es el ciclo de las vesículas sinápticas. Como ya les había dicho, las vesículas sinápticas se asocian a la membrana plasmática en lo que se llama un preensamble de los complejos SNER, de manera que los complejos SNER están asociados pero no retorcidos, digamos, y en presencia de ATP queda en un estado activado, se podría decir, listas para ser liberadas. Solo se van a fusionar y a liberar el neurotransmisor cuando entre el calcio, que entra solamente cuando se abren los canales, y los canales solo se abren cuando llega un potencial de acción. Entonces, en presencia de calcio, las membranas de la vesícula y la membrana plasmática se fusionan, se libera el neurotransmisor, y también dependiente de calcio se produce ahora endocitosis mediada por clatrina, que va a producir la endocitosis de la vesícula o de las proteínas que están en la vesícula sináptica, y esta vesícula se va a reconstituir, la bomba de protones va a generar la gradiente de protones, y el neurotransmisor se va a volver a almacenar en estas vesículas. Estas vesículas luego van a pasar por una etapa de maduración que implica el rellenado del neurotransmisor en la vesícula, y van a quedar listas para volver a ser atracadas a la membrana plasmática y activadas y quedar listas para ser liberadas. Todo este proceso entonces genera un ciclo que permite la liberación constante de vesículas con neurotransmisor, la liberación constante de neurotransmisor a través de esta fusión de vesículas. Solamente para ser un poco más específicos, entonces en este proceso dijimos que básicamente las proteínas del complejo SNER, que son sinaptobrevina, SNAP25, sintaxina, son
son proteínas que están formando este complejo que luego en presencia de calcio se retuerce y permite la fusión de las vesículas. Otras proteínas que son muy importantes en este proceso son sinaptotagmina, que se asocia al complejo SNER y permite dar la, la sensibilidad a calcio, y sinaptotagmina entonces con otra proteína llamada complexina cooperan para impedir la liberación de vesículas en este estado activo listo para ser liberado. Y sinaptotagmina es la que al unirse a calcio libera esta restricción y permite la formación el retorcimiento de las proteínas SNAR y la fusión de la vesícula y la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Entonces, hablemos ahora un poco de la liberación de vesículas. Todo esto de cuáles son las proteínas involucradas se sabe a partir de los mutantes de cada una de estas proteínas y cómo ellos afectan la liberación de vesículas. Por ejemplo, este es el mutante de sinaptotagmina 1, que, como dije, es necesario para para impedir la liberación de las vesículas en este estado activo o listo para ser liberado, y también es la que al unirse a calcio libera esa restricción y permite la liberación junto con complexina. Entonces a mano izquierda está la liberación sincronizada de vesículas que produce una corriente única posináptica. Y hay 3 eventos de entrada de calcio que producen estos 3 eventos de liberación de vesículas que está siendo registrada en el posináptico. Y luego, en cambio, en el mutante, lo que se ve es que existe una liberación desincronizada, es decir, hay pequeños eventos de cambio de potencial en el posináptico, de cambio de corriente en el posináptico, pero que son pequeños y que no guardan relación con el potencial de acción que se da en el presináptico. Sin embargo, ustedes pueden ver que los registros 2, tanto en el wild type como en el mutante, son bastante parecidos y esos son eventos de liberación no sincronizada que se producen de manera no, o sea, lo que se llaman la liberación espontánea de vesícula. Y esa liberación espontánea de vesícula no cambia entre el mutante y el wild type. Fíjense que el tamaño de la barra de calibración de los registros número 2 son mucho más, son distintos que la barra de calibración de los registros número 1. Una vez que la vesícula se fusiona con la membrana plasmática, todo el neurotransmisor que está dentro de la vesícula es liberado. Y este neurotransmisor que es liberado, mientras esté en el espacio sináptico, va a estar haciendo efecto en los receptores que están en la neurona postsináptica. Para que dejen de hacer efecto, estos neurotransmisores tienen que difundir rápidamente o tienen que tener mecanismos que permitan eliminarlo rápidamente para que se termine la señal. Y para ello hay distintos mecanismos. Uno de estos mecanismos es la degradación enzimática activa. Esta degradación enzimática activa se produce, por ejemplo, en el caso de acetilcolina. De hecho, es el único ejemplo que se
en el cual la acetilcolina es degradada por una enzima específica que se llama acetilcolinesterasa, que generalmente está en el área, en la neurona postsináptica, y que degrada a la acetilcolina en colina y acetato, y la colina es recaptada por un transportador dependiente de sodio que la reincorpora al terminal, y en el terminal, a través de una enzima, la colinoacetiltransferasa, es convertida a partir de colina y, y acetil-CoA, es convertida nuevamente en acetilcolina. Y esta acetilcolina, por el mecanismo que ya discutimos de gradiente de protones, es reincorporada a la vesícula y puede volver a ser liberada. Otro mecanismo es, por ejemplo, el de las monoaminas, en el cual eh, eh, la dopamina, la norepinefrina, incluso la serotonina, son reincorporadas al terminal a través de un transportador también dependiente de sodio que reincorpora el neurotransmisor al terminal nervioso. Este neurotransmisor es vuelto a incorporar a la vesícula nuevamente por el mismo tipo de transportador, ahora específico para monoaminas, que rellena las vesículas sinápticas. Entonces, por otro lado, tenemos el glutamato y el GABA, que tienen un sistema un poquito distinto, y es que los transportadores tanto de glutamato como de GABA, aunque están en el terminal presináptico, similar a lo que ocurre con las monoaminas, no solo está en el terminal presináptico, sino además están abundantemente expresados en la glía. Por lo tanto, la glía coopera de manera muy activa en retirar el glutamato o el GABA del espacio sináptico. Tanto el glutamato como el GABA luego son procesados por la glía y transferidos nuevamente a la neurona, pero no como GABA, sino como glutamina, o tampoco como glutamato, sino como glutamina. En el caso de los neuropéptidos, los neuropéptidos en general difunden y son degradados rápidamente por proteasas que están en el medio externo, y por lo tanto lo único que hay en algunos casos es recaptación de aminoácidos a través de transportadores de aminoácidos. Hasta aquí esta cápsula, que es solo de liberación o mecanismos de liberación de neurotransmisores.